De la imagen de la APEIS podríamos pasar de nuevo al trabajo de las agencias, para detenernos en la realización del llamado showbus o showbus, un autobús original de transporte urbano que fue modificado para servir de herramienta de acción directa comunicativa mediante su introducción en el espacio público durante manifestaciones masivas. Podríamos observar cómo el showbus operó en la recuperación democrática del espacio público y en una situación de conflicto concreta. Aquí estamos viendo el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona al fondo, el anuncio de la Bienal que financiaba el proyecto de las agencias, el autobús de las agencias y la plaza enfrente. Decía, podemos observar cómo el showbus operó en la recuperación democrática del espacio público en una situación de conflicto concreta, cuando ayudó a revertir el control que en la calle había impuesto la policía antidisturbios tras la confrontación que se produjo a raíz de la manifestación de apertura de la campaña contra el Banco Mundial en Barcelona. La policía había ocupado de manera prácticamente militar el centro de la ciudad. Y entre las varias operaciones que se produjeron para la recuperación o para restituir una funcionalidad democrática a ese espacio, estuvo la utilización del showbus como una herramienta de agitación que, como veis aquí, ayudó a recuperar la plaza, el centro de Barcelona, la Plaza de Cataluña. Este momento de detenimiento nos sirve también para poder apreciar la funcionalidad del showbus durante el Border Camp, el campamento contra las fronteras que tuvo lugar en Tarifa en julio del año 2000, actividad durante la que sirvió para tareas de señalización, transporte, comunicación a distancia, etc. Los Border Camps, los campamentos de fronteras, constituyeron una de las invenciones más importantes del movimiento contra las fronteras internacionales que se desarrolló en varias partes del mundo y de manera muy señalada en el territorio europeo durante la segunda mitad de la década de 1990. Parece adecuado mostrar, llegados a este punto, algunas imágenes muy rápidas, como digo, para finalizar, de las inventivas campañas de guerrilla de comunicación y de acción directa comunicativa puestas en práctica por la red Ninguna Persona es Ilegal, una de las principales redes de ese movimiento contra las fronteras. Por ejemplo, la campaña Deportation Class, la clase de deportación. Tenía como elemento central este fake de la página web de la compañía aérea alemana Lufthansa. Se habían recopilado datos de cómo los gobiernos europeos implementaban en ocasiones la metodología para hacer efectivas las deportaciones, externalizando la tarea, igual que hace el portfoliismo en términos generales. Empresas de transporte aéreo civil son financiadas con dinero público para hacerlas trasladar migrantes deportados a sus lugares de origen. Deportation Class informaba de una nueva clase de transporte aéreo de viajeros que se añadía a la clase turística y a la Business Class, la clase de deportación. El fake, sin embargo, contenía información real sobre aspectos concretos de la colaboración de Lufthansa con las deportaciones aplicadas por el gobierno alemán. Por ejemplo, informaba del coste real de cada deportación dependiendo del país de destino. Y en la sección de contactos para información se facilitaban los teléfonos oficiales de la compañía aérea Lufthansa. Si visitamos el manifiesto con el que se presentó originalmente la red europea, la red activista Ninguna Persona es Ilegal en el año 97, descubrimos que el manifiesto fue lanzado durante el Hybrid Workspace, el espacio de trabajo híbrido, un espacio experimental de confluencia entre el arte y el activismo, abierto en el seno de Documenta 10 de Kassel, en el año 97. Esta imagen nos muestra la entrada, ahora se acabó, al archivo online de las actividades del Hybrid Workspace, que aún hoy es accesible en Internet. El texto de la portada nos dice: el espacio de trabajo híbrido fue un laboratorio de medios temporal que operó durante los 100 días de la Documenta 10 en Kassel, Alemania, entre junio y septiembre de 1997. Para sus más de 200 participantes, este fue el verano de los contenidos. 15 grupos compuestos por artistas, activistas, críticos y otras personas
por estos grupos invitados, presentaron sus trabajos, produjeron nuevos conceptos e iniciaron campañas que se desarrollaron y continuaron hasta mucho después de esta reunión, de la Documenta. Este archivo no solo documenta los archivos del espacio de trabajo híbrido, sino que también apunta hacia hilos de actividad más prolongada y constata la diversidad de lenguajes que caracterizan hoy la nueva cultura de los medios independientes en Europa y más allá. Si cito esto para acabar la intervención, es para, digamos, contrarrestar dos tipos de sentido común que se dan hoy muy habitualmente en la institución artística sobre las relaciones entre arte y política. Primero, el sentido común, como expresa la última Bienal de Sao Paulo, que lo dice muy claramente en su texto de introducción. La Bienal de Sao Paulo dice que la dimensión utópica y política del arte está contenida en su propio hecho de ser arte, ¿verdad? En el propio hecho de ser arte. Me parece muy chocante que se decida que algo es de una determinada manera, que se haga esa declaración tan normativa, cuando articulaciones entre arte y política hay muchísimas. Entre otras, históricamente se puede demostrar, desde luego en el último ciclo de conflicto, desde los años 80, 90 hasta ahora, de que la dimensión utópica y política del arte se encuentra en el entre, justamente en las articulaciones, no en el interior del sistema del arte necesariamente. Y muchas veces no en el interior del sistema del arte. Es el primer sentido común que me parece que, bueno, que un proyecto como este, para finalizar, le puede contrarrestar. El otro sentido común que me gustaría contrarrestar es aquel que habla de que la institución artística ha ido progresivamente cooptando las dinámicas de arte político o cooptando las dinámicas de arte activista, instrumentalizándolas, incorporándolas para neutralizarlas. El caso de Documenta en el 97 demuestra que las articulaciones entre experimentaciones de institución cultural y políticas autónomas de movimiento se producen desde el inicio del ciclo. Se podría decir que el Big Bang para la política de movimientos que representa el zapatismo en el 94 es el Big Bang que representa Documenta en el 97 justamente para la politización del arte o para la articulación entre arte y activismo. Es verdad, obviamente, que hay muchas dinámicas de cooptación, de neutralización, pero es literalmente falso que ha sido un proceso lineal, como lo demuestra, como digo claramente, el caso de Documenta en el 97, donde, como vemos acá, una de las muchas cosas que sucedieron fue el lanzamiento de un movimiento social a través de un espacio de arte. Suficiente, ¿no? Que pasé 5 minutos, pido disculpas.